tomaba alcohol, me emborrachaba muchísimo, me drogaba, estaba metido en jaleos, en peleas, bueno, mil cosas. Y algunas de ellas me hacían pasármelo bien durante un tiempo. Sí, me divertía, pero no me sentía con ningún tipo de rumbo, no me sentía que era una persona feliz. Yo estaba mal financieramente porque no comprendía mis patrones financieros ni cómo funcionaba el dinero. Hay personas que a lo mejor no estáis ganando el dinero que queréis y pensáis, tengo mala suerte, no tengo buen trabajo, mi jefe es muy malo, la vida no se ha portado bien conmigo. Os aseguro que el dinero tiene sus propias reglas y sus propios patrones. Y hay muchas personas que ni siquiera saben, o a lo mejor ni siquiera sabéis, que existen ciertas reglas para ganar dinero, para tener lo suficiente y para hacerse rico. Y que no depende para nada del azar, de que os toque la lotería o de haber tenido la suerte o la mala suerte de haber nacido en un país rico o en un país pobre. Ya vamos a hablar sobre eso, pero eso es algo que yo descubrí con 30 y muchos años, con 37, hará unos 10 años o por ahí, que empecé a darme cuenta, ¿no? Descubrí una serie de libros, una serie de autores que empezaron a decir unas cosas que a mí me parecían que estaban locos esa gente. Decían, ¿pero tú qué dices? Pues yo tenía el patrón financiero que yo tenía, fijaros cuál era. Si yo ganaba, yo no ganaba mal de dinero, yo siempre he ganado bien de dinero. La diferencia es que hubo un momento de mi vida que si yo ganaba 10, me gastaba 10, porque mi patrón financiero, lo que yo había aprendido de la vida, reflejado sobre todo a nivel de mis padres, era que si todo lo que ganases era para gastártelo, porque la vida se puede acabar. Hay otras personas que ganan 10 y no gastan nada, que es tan negativo como el otro, pero son distintos patrones del dinero. Pero mi patrón era, si gano 10, me gasto 10. Y solo estaba pensando, ¿cómo ganar 20 para poderme gastar 20? Así vivimos y así viven muchas personas, a crédito. En mi cabeza no existía otro patrón. Ese era mi patrón financiero, que es tan malo como cualquiera de muchísimas otras personas que podéis estar aquí, que tendréis que revisar cuál es vuestro patrón financiero y tendréis que estudiar de ello. Se requiere tiempo, pero hay que conocernos a nivel financiero. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, yo no tenía ningún tipo de propósito. Sí, me divertía, pero no me sentía con ningún tipo de rumbo, no me sentía que era una persona feliz. Simplemente lo que hacía era disfrutar del momento, ¿no? Disfrutar del momento, pero en ningún momento, valga la redundancia, tenía un propósito. Un ejemplo, a mí me gustaba mucho el fútbol, me sigue gustando. Soy muy de un equipo de fútbol, del Atlético de Madrid. Pero yo lo veo con mis amigos de aquella época, que siguen siendo tan fanáticos como era yo antes. Yo hace 30, 35 años, cuando mi equipo de fútbol ganaba, yo estaba eufórico y pasaba una semana increíble. Pero cuando mi equipo perdía, yo estaba hecho polvo. Desde triste, depresivo, melancólico, hecho polvo. O sea, imaginaros dónde tenía el foco de mi vida, en algo completamente externo, hasta que descubrí, a través del autoconocimiento, pues todas estas cosas que os estoy diciendo ahora. Luego tampoco tenía ningún tipo de misión personal, es decir, trabajaba solo por dinero y, bueno, pues evidentemente no estaba satisfecho con mi día a día. Con respecto al trabajo, era muy fácil. ¿Qué hacía David? Ir a trabajar. ¿Para qué? Para pasar de 2.000 a 4.000 o de 20 a 40. Eso es lo que quería hacer. Cuanto más cumpliese los objetivos de la empresa, más dinero ganaba yo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te hace ser feliz? No sé, pues divertirme, beber alcohol, emborracharme, drogarme, todas las cosas que yo hacía cuando era un chaval. Yo hasta los 23, 24 años que empecé a cambiar, tomaba alcohol, me emborrachaba muchísimo, me drogaba, estaba metido en jaleos, en peleas, bueno, mil cosas. Y algunas de ellas me hacían pasármelo bien durante un tiempo, pero tenía unos altibajos emocionales increíbles porque no tenía ningún tipo de propósito ni ningún tipo de estabilidad emocional.
No entendía realmente quién era yo y qué me hacía feliz. ¿Qué más? Bueno, tampoco tenía una buena autoestima. Sí, en algunas áreas de mi vida yo me sentía más o menos seguro, pero en otras no tenía ninguna... si alguien me decía algo que yo no quisiera, o me insultaba o me menospreciaba, yo tenía unos altibajos emocionales, me molestaba muchísimo, lo pasaba mal, quería vengarme de esa persona, pegarle, insultarle, vejarle, quería como, me hacía sentir tan mal que era una persona realmente poco estable, porque me importaba muchísimo lo que dijesen o me dijesen los demás en muchas ocasiones, o por lo menos, si no todas las personas, porque a mí muchas veces ha habido personas que no me han afectado sus comentarios, pero de otras sí. Y eso me hacía también, pues, sufrir muchísimo. Las relaciones, el amor, bueno, de esto también puedo hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún tipo de control sobre mis relaciones amorosas o sobre con las personas, con las chicas con las que me relacionaba. Cuando estaba con ellas, pues tenía momentos de disfrute, otras absolutamente de discusiones, malos rollos, otras de absoluta pasión. Unos momentos me sentía muy bien, otros mal. No entendía por qué pasaba eso, no sabía tampoco cómo gestionarlas, tenía mucho el foco en mí, no era nada empático. Era un desastre de pareja, de novio, bueno, una auténtica, una odisea. Y eso me hacía a mí, pues, no tener ningún tipo de disfrute en las relaciones. Tenía momentos de disfrute, pero no tenía ningún tipo de control, porque no sabía realmente qué era el amor, no sabía qué eran las relaciones, no sabía cómo eran las mujeres y no sabía tampoco que para obtener cosas en la vida, como una planta, tienes que cuidarlas y regarlas y ponerles amor, agua y sol. Pero lo más importante es que yo no sabía que a la persona más importante que tenía que darle amor, agua y sol era a mí mismo, porque ni siquiera había pensado en eso. Estaba fuera de mi radar. Era tan como el burro que iba para adelante, porque yo además sí que iba muy para adelante y iba a toda hostia, a toda velocidad, que no tenía ni idea de dónde iba. Pero iba rápido. Yo sí que os aseguro que iba muy rápido. Claro, iba tan rápido que el golpetazo que me pegué con 25 años fue importante. Tuve una crisis de casi 5 años hasta que me recuperé. Fue importante. Y afortunadamente esa crisis me hizo ser, pues, una persona que empezó a despertar. Y empecé a descubrir muy poco a poco, y no por el orden que os he dicho, que el mundo funciona, que tiene una serie de normas, de reglas, de leyes que hay que seguir y que tienes que ser amigable con ellas. Porque si no sigues las reglas del amor, el amor te va a dar la espalda. Si no sigues las reglas del dinero, el dinero te va a ser esquivo. Si no sigues las reglas de la salud te va a dar la espalda. Si no sigues las reglas de la amistad, los amigos te van a dar la espalda. En todas las áreas, en todas hay reglas. Y tenemos que ser amigables con todas y cada uno. La ignorancia que tenemos todos y cada uno en algún área de nuestra vida no nos exime de que las reglas cumplan con su función. Es como la ley de la gravedad. Que no conozca la ley de la gravedad no significa que si te tiras por un quinto no te vayas a estrellar y que probablemente te mates. Pues igual que esa ley existe, existen leyes para todos los puntos que os he dicho. Para todos. Aunque la mayoría de ellos a lo mejor nunca os habéis puesto a pensar que existen ese tipo ese tipo de reglas y de leyes. Y luego además tengo que confesaros que yo tenía una mala relación con mis padres. En mi casa siempre había habido, pues, una relación, pues, un poco disfuncional, como se suele decir, como en muchas casas actualmente. Y claro, yo al poco, pues yo no era consciente de que eso me había afectado en mi manera de adaptarme al mundo, en mi personalidad, ¿no? Y en mi carácter. Me afectó mucho. Yo eso lo descubrí muchos años atrás. Pero incluso después de descubrirlo, yo seguía culpando a mis padres. Vivía mucho en el victimismo en algunas áreas, en otras no.
Entonces yo he ido saliendo del victimismo, que ahora vamos a hablar de ello, muy poco a poco y además por fases, porque a veces no se puede salir del victimismo de golpe. Uno no venís aquí a esta charla mía, a este webinar y os vais a iluminar de repente. No funciona así. Algunos esto le empezará, esto es como una especie de la tierra, ¿no? Como empieza a llover. Bueno, pues hay algunos que ya estáis mojados y entonces el agua empieza a calar, van a pasar varias capas y os va a mojar, porque ya estáis empezando a estar mojados y ya las lluvias hacen que sintáis el frío, ¿no? Otros todavía, a lo mejor que estáis en otro nivel de conciencia, bueno, estáis aquí, este va a ser vuestro primer riego, no pasa nada, de momento el agua se va a quedar en la tierra, no va a llegar a las raíces. Cada uno tenéis vuestro tiempo, cada uno tenéis vuestro momento y todos los momentos de cada uno son perfectos. Cada uno de vosotros os vais a transformar y vais a lograr ser completamente felices cuando os toque. Yo solamente soy un instrumento, soy una guía, igual que otras personas son guías mías, para que si de esta manera algo del mensaje os resuena, a lo mejor en algunos de vosotros hace clic y os lleva a encender la luz y despertar. Ojalá que pueda ser en todos, pero eso no depende de mí, depende de vosotros. Si estáis atentos, despiertos, si tenéis ganas, si abrís el corazón y si sois realmente sinceros y honestos con vosotros, probablemente ese mensaje va a llegar antes, conmigo o con la herramienta que os manda el universo, Dios o como lo queréis llamar, para que os ayude a despertar, porque esto es una cadena y esto no termina nunca.